Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Agradecemos a Dios la invitación que se nos ha hecho para participar en este programa. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José del Carmen, pastor de la iglesia Montesión, nuestro hermano Oscar, presidente de jóvenes de la misma iglesia, por la invitación que se nos ha hecho para participar en este programa. No podemos estar personalmente allá en la ciudad de Villahermosa, pero por lo menos a distancia. Es un gusto poder saludar a cada uno de los jóvenes del Departamento Israel, de la iglesia, y pues damos gracias a Dios por esta oportunidad. Aprovechamos antes de entrar a la meditación de la palabra de Dios para enviar nuestras condolencias a nuestro hermano Natanael, quien el día de ayer estaba planeado que él ocupara el lugar para predicar también, pero a causa de la pérdida de su niña no pudo estar, así que nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Natanael, de su esposa. Enviamos un saludo a nuestros hermanos y estaremos orando por ellos. Damos gracias a Dios por la bendición entonces de poder dirigirnos a ustedes brevemente en esta noche, en el que vamos a hablar acerca de la formación ministerial del joven Timoteo. Y para ello les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, que vayamos a la segunda carta a Timoteo, su capítulo número 1, su versículo número 5. En esta porción bíblica tomaremos como base, estaremos meditando en la bendita palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo número 1, su versículo número 5. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición, la oportunidad de poder participar en este programa, Señor, en esta semana juvenil de la Iglesia Montesión. Hemos leído tu palabra. Permite que tu palabra sea de bendición, sea de edificación para los jóvenes que han de escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Edifica sus vidas, fortaléceles, ayúdales. Que tu Espíritu Santo sea hablando al corazón, a la mente, a la conciencia de cada uno de tus hijos, de aquellos que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, queremos entonces hablar acerca de la formación ministerial de Timoteo, y solamente abordaremos dos cosas, dos aspectos. Primero, algunas personas que influyeron en la formación ministerial del joven Timoteo, y segundo, algunas cualidades que encontramos en la vida de este joven. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos da a conocer el momento en que el joven Timoteo es llamado al ministerio. Los estudiosos que estudian la biografía de algunos personajes bíblicos mencionan que Timoteo tenía aproximadamente 16, 17 años cuando fue llamado al ministerio. Así que Timoteo fue llamado muy joven a servir a Dios. Imagínese usted al apóstol Pablo haciendo la invitación a un joven de escaso 17 años para servir a Dios. Definitivamente que es algo extraordinario que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos damos cuenta de que
de que efectivamente Dios habla a jóvenes, no importando su corta edad para el servicio a Dios. Así que vamos a considerar entonces, en primer lugar, algunos factores, algunas personas que influyeron en la formación espiritual y por consecuencia ministerial del joven Timoteo. Este texto, este versículo que hemos leído, 2 Timoteo capítulo número 1, versículo número 5, nos dice algo muy interesante, muy importante en la formación cristiana, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de la vida espiritual de Timoteo. Pablo da testimonio de que la fe que Timoteo mostraba como ministro, como creyente, era una fe no fingida. Era una vida espiritual sincera delante de Dios, y que Pablo estimaba que la fe del joven Timoteo era una fe real, una fe verdadera, una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A decir de la vida de Timoteo, se entiende que el padre de Timoteo no era creyente. Quien era creyente, quien se había convertido a Cristo, era su madre Eunice. Su madre era una cristiana, una fiel creyente. Su padre no, su padre era una persona inconversa. Pero notamos que el apóstol Pablo menciona tanto a su madre Eunice como a su abuela Loida como ejemplos de fe para la vida de Timoteo. Y allí nosotros encontramos, en primer lugar, el primer factor que influyó en la formación espiritual y ministerial de Timoteo. Y podemos decir de una manera segura, con convicción, de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura enseña, que la familia de Timoteo fue un factor importante en la formación ministerial de este joven. Sin duda que la familia que nos rodea, el ejemplo de nuestros padres, el consejo de nuestros abuelos, serán un factor importante en la formación espiritual de cada joven, de cada señorita. Muchos de nosotros que hemos crecido en cuna cristiana, pues tenemos esa bendición de que nuestros padres fueron los que nos instruyeron en el camino de Dios. Y yo creo que este es un modelo que nosotros debemos seguir para aquellos hermanos, hermanas que pueden seguir esta transmisión y que no necesariamente son jóvenes. Es el hogar, es la familia, donde nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Es el hogar, es la familia, donde nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el temor a Dios, la obediencia a la palabra del Señor, vivir una vida cerca de Dios, una vida en comunión con Dios. Leía yo hace algún tiempo el comentario de un predicador. Disculpen ustedes mi corta memoria. Me parece que un predicador norteamericano, Paul Washer, decía que cualquier persona que es cristiano en todas partes, menos en el hogar, ese es un hipócrita. Es una afirmación fuerte, por supuesto. Es una declaración bastante directa. Decir que cualquier persona que es cristiano en todas partes, menos en el hogar es un hipócrita, es una declaración fuerte.
pero que puede ocurrir. Puede ser que nosotros nos mostremos buenos cristianos en la iglesia, en el templo. Puede ser que nos mostremos buenos cristianos en el trabajo, pero que en el hogar nos mostremos de una manera distinta. El hogar debe ser precisamente la escuela donde nuestros hijos aprendan todo lo que ellos tienen que aprender respecto a la vida cristiana. La honestidad, la obediencia, la humildad, el vivir una vida en temor a Dios. La familia, el hogar debe ser la primera escuela de formación del creyente, del cristiano. Y es este principio que nosotros encontramos en el caso de Timoteo. El apóstol Pablo menciona tanto a su madre como a su abuela como las personas que influyeron, ¿verdad? Personas que influyeron en la formación espiritual de este joven. Pero además de esto, de que esto fue una influencia importante en la vida de este joven, en su formación ministerial, en su formación espiritual, en la formación que él tuvo para servir a Dios, puede ocurrir que muchos de los jóvenes de nuestras iglesias vengan de hogares no cristianos o que sus padres no sean necesariamente convertidos a Dios. Gracias a Dios por aquellos jóvenes cuyos padres son creyentes, son cristianos. Pero puede ocurrir que muchos de los jóvenes que integran los departamentos juveniles no necesariamente sus padres son convertidos a Dios. Y de allí se hace importante lo que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 16. Y quisiera invitarle a usted que está en su casa, que sigue esta transmisión, a que abra su Biblia y que vayamos al libro de los Hechos, su capítulo número 16, su versículo número 1 al versículo número 3. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente, y mire qué importante es la formación cristiana de un joven que puede ser que sus padres no sean cristianos. Y aquí entramos entonces en quién debe suplir esa falta de formación en la vida cristiana del joven cuyos padres no son convertidos. Hechos de los Apóstoles 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando del apóstol Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Esta frase, cierto discípulo, es muy importante porque usted sabe, un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de la palabra de Dios y había entonces quienes le enseñaban la palabra de Dios al joven Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este término, pero de padre griego, indica que su padre no era convertido. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dos cosas importantes allí respecto de lo que queremos mencionar en este momento de la predicación. Primero, que a Timoteo se le llama discípulo y habla de que Timoteo como un discípulo se desarrollaba dentro de una comunidad de hermanos, dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos. Es decir, Timoteo era miembro de una iglesia. Él era enseñado por la iglesia, por los hermanos. Era formado en su vida espiritual, por supuesto, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Los hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, le enseñaba al joven Timoteo lo que él necesitaba saber respecto de la vida cristiana. Primero encontramos que el hogar, su madre, su abuela, fueron factores determinantes en su vida espiritual, pero también la Biblia habla de que Timoteo se desarrolló dentro de una comunidad de la iglesia. El ejemplo
la enseñanza que la iglesia debe dar a los jóvenes es algo determinante en la formación espiritual de la juventud. Los jóvenes tienen que ver en la iglesia un ejemplo de vida. Los jóvenes tienen que ver en la iglesia el interés de que ellos puedan crecer espiritualmente. La palabra de Dios menciona que este joven Timoteo creció dentro de la comunidad de una iglesia, que los hermanos daban buen testimonio de él. Entendemos entonces que de alguna forma, de alguna manera, la iglesia también colaboró con la formación espiritual del joven Timoteo. Muchos de los jóvenes entonces que están en los departamentos juveniles, sus padres no son creyentes o no son convertidos. La iglesia tiene el deber de enseñarle a los jóvenes el temor a Dios. La iglesia tiene el deber de enseñarle a los jóvenes la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la manera en la que debemos conducirnos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. La iglesia tiene el deber, tiene la responsabilidad de instruir a los jóvenes, de predicarle a los jóvenes, de orar por ellos, de ser una influencia formativa en la vida espiritual de cada joven, de cada señorita que integran los departamentos juveniles o que son parte de la misma iglesia. Y hablando acerca de los factores que influyeron en la formación espiritual y por consecuencia la formación ministerial del joven Timoteo, encontramos que hubo un líder, que hubo una persona que influyó de una manera importante en la vida de Timoteo. Dice la Sagrada Escritura en el versículo número 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este versículo nos habla de que el apóstol Pablo hace una invitación al joven Timoteo para servir a Dios. En la introducción decía yo, imagínese usted al apóstol Pablo invitando a un joven de 17 años a ser parte de su trabajo misionero. Debió ser algo sorprendente para la iglesia, para el mismo joven Timoteo, pero que sin duda la influencia del apóstol Pablo sobre este joven fue importante. De allí que los jóvenes deben tener siempre el deseo, deben tener siempre la disposición de aprender de sus pastores, de aprender de sus ministros o de aprender de sus líderes juveniles. La sumisión, la humildad, el anhelo de aprender de alguien más, eso es determinante en la formación espiritual. Nosotros aprendemos a través de nuestros líderes, aprendemos a través de nuestros pastores, de nuestros ministros, aprendemos a través de nuestros directivos juveniles, y nosotros encontramos que el apóstol Pablo fue una influencia benéfica en la formación espiritual y ministerial del joven Timoteo. De la misma forma, de la misma manera, en nuestras iglesias los ministros, los directivos, deben ser también una influencia benéfica, formativa en la vida espiritual de cada joven, de cada señorita. Así que, de manera muy breve, en primer lugar, ¿quiénes influyeron en la formación ministerial espiritual de Timoteo? Número 1, su familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, veremos así de manera muy breve qué cualidades mostró Timoteo en su ministerio como pastor, como ministro. ¿Qué cualidades mostró Timoteo que le llevaron a ser un instrumento útil en las manos de Dios? Hechos capítulo 16, versículo número 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
En primer lugar, encontramos que Timoteo gozaba de un buen testimonio. Yo creo que dentro de las cualidades que más se deben de apreciar en la vida de un joven es el buen testimonio. El testimonio será ese fundamento en el servicio a Dios. Una persona puede tener mucha capacidad para hablar, para dirigir quizás, o para visitar, o para presidir, pero sin un buen testimonio no será un instrumento apropiado para la obra de Dios. Recuerdo que en el Antiguo Testamento, dentro de la vestimenta que los sacerdotes debían utilizar, llevaban unas palabras inscritas con letras de oro en su vestimenta que decía o que debía decir santidad a Jehová. Porque esto les debía recordar, debía de tener presente en la conciencia de los que servían a Dios que nada era más importante que una vida espiritual limpia delante de Dios. Timoteo la tenía. Timoteo gozaba de un buen testimonio de parte de la iglesia. Así que eso es algo importante, el tener un buen testimonio, el gozar de un buen testimonio, el vivir una vida íntegra delante de Dios, es una cualidad inestimable a los ojos de Dios y nada nos ayudará, nada nos hará más a propósito para servir a Dios que vivir una vida íntegra y en santidad delante de Dios. Lo segundo, hermanos, que queremos comentar es que Timoteo también presentó una disposición para servir a Dios. Quisiera ser enfático y disculpen ustedes si soy demasiado reiterativo en lo que les voy a comentar, pero Timoteo tenía 17 años aproximadamente cuando el apóstol lo invita a ser parte de su servicio ministerial o de su viaje misionero. ¿Qué hubiese dicho usted si el apóstol le hubiese invitado a usted a recorrer las iglesias y a servir a Dios de esta manera? Con 17 años, probablemente pudiéramos objetar, yo no tengo mucha experiencia. Pudiéramos decir, me falta madurez espiritual o no tengo la capacidad para servir a Dios. Pero observamos que Timoteo aceptó. No puso ninguna objeción, no puso oposición a la invitación del apóstol, sino que tuvo la disposición de servir a Dios. Joven señorita, si Dios nos llama a su servicio para que le sirvamos, en realidad no es por nuestra capacidad, no es por nuestra suficiencia. El mismo apóstol Pablo decía, para estos asuntos, ¿quién es suficiente? Pero es Dios quien puede capacitarnos y ayudarnos si mostramos nosotros disposición para servirle. Si usted y yo mostramos el anhelo, la disposición, el deseo para servirle, Él se encargará de lo demás, de respaldarnos en el servicio de su obra. Si usted dice, yo quiero servir a Dios, yo deseo servir a Dios, yo anhelo servir a Dios, si usted muestra ese deseo, esa disposición, Dios le va a respaldar. Lo que Dios muchas veces desea es que nosotros mostremos disposición para servir a Dios. Timoteo y su formación ministerial. ¿Quiénes influyeron? Su familia, la iglesia y el apóstol. ¿Qué cualidades mostró Timoteo? Buen testimonio, disposición, humildad, obediencia. En esta noche me gustaría orar por usted que ha seguido esta transmisión y esta breve reflexión. Que Dios tome su vida en sus manos. Si usted desea servir a Dios o está sirviendo a Dios y en algún momento usted se siente inseguro, porque muchas veces nos sentimos inseguros en el servicio a Dios y eso es completamente normal y humano, el sentirnos muchas veces inseguro de lo que estamos haciendo, pero si usted tiene el deseo de servir a Dios, si usted lo hace de todo corazón, si usted tiene el deseo de servir a Dios, me gustaría orar en esta noche por usted.
que oremos a Dios, que pongamos la vida de usted en las manos del Señor y que Él se encargue de hacer lo que Él desea hacer con su vida. ¿No le gustaría orar en esta noche? ¿Por qué no oramos a Dios? Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero servirte. Te pido que uses mi vida de la forma, de la manera en que tú desees hacerlo. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos en este momento orar, Señor, por cada joven, cada señorita que ha escuchado esta breve reflexión de tu palabra. Señor, conforme a la disposición, al anhelo, al deseo que hay en sus corazones de servirte, te pido les respaldes y les ayudes, Señor. Usa sus vidas, donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos estén, Señor, y para la labor que tú les llames, respáldales, Señor. No importando la edad, no importando si tiene 15 años, 16 o 17 o 18. Señor, tú puedes usar, oh Dios eterno, aún al más joven. Tú puedes tomar nuestras vidas en tus manos y hacernos instrumentos útiles para la gloria de tu nombre. En esta hora, Señor, te pido que tomes cada uno de estos jóvenes en tus manos y que les uses para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos porque has hablado al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues les envío un saludo desde acá, desde la ciudad de Puebla, a todo el departamento Israel, a su pastor, a nuestro hermano José del Carmen Arias, de parte de mi esposa, a la hermana Luz Loida Moreno y de un servidor. Les enviamos saludos y deseamos que el Señor siga siendo con ustedes. Dios los bendiga y un saludo para todos.